Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a recordar un poquito el tema del anillo de benceno que habíamos visto que primero por el fenómeno de resonancia deslocalizaba sus dobles enlaces y en realidad los dobles enlaces estaban deslocalizados encima del anillo plano y por debajo del anillo plano. No había claramente dobles enlaces en una posición, sino que estos iban alternando, lo cual se demuestra con la resonancia. Y es la alternancia de electrones porque todos los átomos eran sp2, es decir, la alternancia doble simple doble, permitía que haya una deslocalización de electrones en el anillo. Por otra parte, el anillo también era plano y el número de electrones pi concordaba con la regla de Huckel y por lo tanto era también un anillo aromático. Cuando hablemos de reactividad del benceno, entonces hay que entenderlo como lo hemos descrito. Un anillo plano al centro, una nube de electrones en su gráfica en amarillo, y acá la nube de electrones por encima del anillo, y una otra nube de electrones por debajo del anillo. Aquí estarían orbitales p con un lóbulo y aquí orbitales p con el lóbulo inferior, presentando una gran densidad electrónica y no la presencia eh, de eh, lo que serían dobles enlaces simples. Por favor, a la persona que está queriendo ingresar, que ingrese con su correo institucional y que no perjudique la clase. Si pueden avisar, no voy a aceptar a nadie que no tenga correo institucional. Gracias. Bien, entonces, para que reaccione este anillo de benceno, lo hará a través de una reacción que se va a denominar sustitución electrofílica aromática. Entonces, el primer criterio sería que como el benceno es una gran nube de electrones, este va a tener que reaccionar necesariamente con un electrófilo. El electrófilo es un átomo molécula con carga positiva. Y ese es el principio de la sustitución y de ahí el nombre electrofílica, porque el electrófilo va a sustituir a uno de los hidrógenos del benceno. Y aromática, como vamos a recordar enseguida, implica primero la ruptura de un doble enlace y después recuperar el anillo aromático por que el hidrógeno va a nuevamente restaurar el par de electrones. Bien, entonces este tipo de reacciones se va a denominar sustitución electrofílica aromática. ¿Cómo es el mecanismo? Como habíamos dicho, un segundito, por favor. Creo que alguien está saboteando la clase. Por favor, no pueden presentar pantalla. No sé qué está pasando. Me escriben, por favor, si en los dos Meet estamos presentando pantalla. Alguien ha presentado pantalla. Después alguien quiere entrar que no es del sistema. Si es visible, por favor. Y la última interrupción. Caso contrario, voy a tener que suspender las clases. Por favor, me confirman si tienen en los dos Meets la recepción de que estoy compartiendo pantalla para seguir la clase. Gracias, Leonardo. En la sala uno veremos. Ya, muchas gracias, Wilcor.
Entonces continuamos la clase, lastimosamente con algunos inconvenientes. Bien, entonces les decía, imaginamos el benceno como una gran nube de electrones al cual se acerca un electrófilo y en este caso el electrófilo va a tomar uno de los pares de electrones del anillo y momentáneamente va a producir un enlace ese par de electrones con el electrófilo, dejando, por supuesto, como este carbono perdería este electrón, ese carbono con carga positiva. Primera etapa de la sustitución electrofílica aromática, donde hemos logrado ya un enlace con el electrófilo a costa de un par de electrones. Bien, esa carga positiva puede formarse porque se estabiliza por resonancia, es decir, el par de electrones de acá viene hacia acá como doble enlace. Como este carbono pierde un electrón, aquí tendría una carga positiva. Este par de electrones, el de acá, viene hacia acá como doble enlace y la carga positiva estaría sobre este carbono. Entonces esto regresa hasta esta misma situación. Entonces, esto es simplemente para explicar por qué esta carga positiva existe. Es estable por las estructuras de resonancia y eso hace posible el ataque al electrófilo. Entonces, la parte más importante luego del ataque del electrófilo es la sustitución. Enseguida van a ver un benceno como es. En realidad esta es una nomenclatura de barras y en cada carbono, aquí en cada vértice hay un carbono, debería haber un hidrógeno. Enseguida vamos a mostrar una diapositiva de esa forma. Entonces, en este caso, de este carbono, nosotros teníamos un... Deme un segundito, por favor. Bien, en este caso, nosotros teníamos un hidrógeno en este carbono al cual hemos aumentado el electrófilo. Por eso aquí está el hidrógeno y el electrófilo. En la última etapa, lo que pasa es que el hidrógeno dona su par de electrones para que se restituya el doble enlace, por lo tanto, por eso se llama aromático, y el hidrógeno sale como H+. Entonces, ¿qué sería el resultado de esta reacción? El electrófilo ha sustituido al hidrógeno. Entonces, en el benceno ya quedaría un electrófilo aquí y solo 5 hidrógenos. Y aquí hay hidrógeno, 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 y aquí ya no hay hidrógeno. Se estaría sustituyendo por el electrófilo. De ahí el nombre. Entonces, los pasos más importantes son el ataque, el enlace al electrófilo y la entrega del par de electrones del hidrógeno que es sustituido por el electrófilo. De ahí el nombre, sustitución electrofílica aromática. Vamos a ver 5 reacciones de este tipo que son las generales, todas con el mismo mecanismo. La reacción es exotérmica, es decir, el benceno va a formar primero este carbocatión y este carbocatión, como ven acá, es estabilizado por resonancia y luego en esta etapa, aquí es la primera energía de activación, la formación del carbocatión, del anillo, y en la segunda es en la ruptura de este enlace. ¿Sí? En la segunda etapa el hidrógeno rompe el enlace y restituye el par de electrones. Necesito poca energía de activación y llego a la sustitución donde veo el electrófilo incorporado en el anillo aromático. Eso en cuanto al mecanismo general de reacción y podemos ver algunos ejemplos. Cualquier pregunta que tengan la van a ir escribiendo por favor en pantalla. Y entonces podemos ver un tipo de sustitución electrofílica aromática que se llama cloración del benceno. ¿Sí? En este caso voy a colocar un cloro, si se fijan, sustituyendo a este hidrógeno. Este hidrógeno va a salir y en su lugar va a entrar un cloro por el mecanismo de sustitución electrofílica aromática, abreviado como SEA. Bien. Lo primero que hay que explicar para aquella reacción sobre el benceno es la presencia de un electrófilo.
Y en este caso, el electrófilo a partir del cloro solo se va a producir en presencia de una molécula denominada ácido de Lewis. El tricloruro de aluminio, el tricloruro de hierro, por ejemplo, son ácidos de Lewis. ¿Cómo funciona? ¿Cómo obtengo un electrófilo de la reacción de cloro con el ácido de Lewis? De la siguiente forma. El tricloruro de aluminio va a tener un orbital vacío capaz de recibir un par de electrones. Entonces, cuando se acerque a la molécula de cloro, va a enlazar a uno de los cloros y el cloro enlazado le quita al otro cloro su par de electrones. De manera que un cloro, este era el AlCl3, un cloro negativo se va con el AlCl3 y a este otro cloro lo dejan como cloro positivo. Entonces repetimos, esto es muy importante porque sin el tricloruro de aluminio no habría reacción. Si se fijan, benceno más cloro sin tricloruro no hay reacción porque esa sería una reacción de alquenos y aquí no, el benceno no sufre reacción de alqueno. Benceno más cloro con tricloruro de aluminio sí hay reacción. La primera etapa de la reacción es que el aluminio hace un enlace con uno de los cloros, este enlace, y este cloro enlazado, como tiene carga positiva al donar su par de electrones al aluminio, le quita al otro cloro el par de electrones y lo deja como positivo. Bien, este cloro positivo va a ser el electrófilo que va a iniciar el ataque al benceno. Entonces, la primera etapa de una cloración es la formación de un electrófilo como cloro más, y el cloro más ya como electrófilo va a añadirse al benceno. Entonces aquí tienen el electrófilo. El electrófilo va a tomar un par de electrones y va a producir este enlace. ¿Sí? El par de electrones ataca al cloro y lo enlaza. Ahora fíjense, aquí ya tengo el benceno con sus 6 átomos de hidrógeno. Esto es como podríamos escribirlo en forma completa, pero como manejamos estructura de la nomenclatura de barras, ya no se escriben los hidrógenos. Entonces saquen una fotografía mental, estos del benceno, C6H6, y siempre van a haber hidrógenos en cada vértice, a no ser que sean sustituidos, como en este caso por el cloro, como enseguida vamos a ver. Bien, entonces el doble enlace está acá, hecho el enlace a cloro, y como este carbono pierde su electrón, va a tener carga positiva. Ya saben que la carga positiva se estabiliza por resonancia, esto lo mostramos nomás, aunque quizá no es tan relevante en el mecanismo, pero este viene para acá, doble enlace y la carga positiva aparece acá. Este viene para acá, doble enlace y la carga positiva aparece ahí. Entonces, la primera etapa sería el enlace al cloro con la estabilización de la carga por estructuras de resonancia. En la otra etapa de sustitución, el hidrógeno entrega su par de electrones para restituir el doble enlace. Y este vuelve a convertir al anillo en un anillo aromático. ¿Sí? Doble simple. Si hacen es plano y si hacen la regla de Huckel va a ser aromático. De ahí el nombre. Estoy sustituyendo el hidrógeno. Se va el hidrógeno como H+, y el H+ con el cloro menos el tricloruro de aluminio va a formar ácido clorhídrico y sustituyo este hidrógeno que desaparece por un cloro. Entonces este va a ser C6H5Cl. ¿Sí? 6 átomos de carbono, solo 5 hidrógenos y Cl. Esa sería una cloración de benceno que podemos hacerlo con cualquier otro halógeno. Puede ser con bromo, una bromación del benceno, con yodo, y en realidad se debería llamar también halogenación del benceno en forma genérica. Entonces, esa es la primera reacción, donde quizá la parte más importante era entender cómo a partir del cloro con el tricloruro de aluminio se forma un electrófilo, y lo demás es el mecanismo que van a sufrir todas las reacciones del benceno. Un doble enlace se enlaza con el electrófilo y el hidrógeno dona su par yéndose como H+ y siendo sustituido en este caso por el halógeno. Sustitución electrofílica aromática, la primera reacción.
Ahí vemos la formación de un electrófilo. Se forma el tricloruro, enlaza un cloro negativo y este cloro positivo ataca al benceno. Tengo cloro e hidrógeno y el hidrógeno le devuelve la carga, sale como H+, forma ácido clorhídrico, tricloruro y el benceno sustituido. Nuevamente, esta es la formación del electrófilo, el ataque del electrófilo al benceno, la segunda etapa, y la sustitución del hidrógeno que devuelve su par de electrones para formar HCl en este caso. Les dejo una vez más para que vean. De todas maneras, estamos grabando el video y ahí lo van a poder consultar las veces que gusten. Bien. Vamos a ver un segundo tipo de sustitución, pero antes veremos si ya. Janet pregunta que hay un cloro negativo y un cloro positivo. Enseguida aclaramos esa pregunta. Muchas gracias por la pregunta. En la sala 1 no hay preguntas, entonces vamos a explicar eso del cloro antes de seguir avanzando. Bien, entonces habíamos dicho que era necesario siempre la presencia de un electrófilo y habíamos dicho que para clorar es necesario un electrófilo que salga del cloro molecular. ¿Cómo es que se produce eso? Tienen un cloro molecular que no es polar, sin embargo, uno de estos pares de electrones va a hacer enlace con el aluminio que tiene orbitales vacíos. También en algún momento vamos a ver que en lugar del aluminio podemos usar el hierro, pero en este caso el cloro, este cloro se enlaza con el aluminio y lo tienen enlazado. Y para enlazarse he usado este par de electrones. Este par de electrones ahora es este enlace. Bien, como ha perdido su par de electrones el cloro, tiene carga positiva. Entonces le quita este par de electrones a este cloro. Entonces este par de electrones va hacia el cloro y este cloro en realidad al partir este enlace, el cloro con este par de electrones y este otro par cuando se separe del tricloruro sería cloro menos y este cloro más. O sea, es como si estuviera partiendo este cloro. Este cloro se lleva el par de electrones, cloro menos, y este cloro queda sin electrones y sería el cloro más. ¿Cómo me doy cuenta de que es cloro menos? Tengo AlCl3. AlCl3 con un cloro menos, que sería este, que va a ser AlCl4, pero con carga negativa. ¿Sí? Sería AlCl3 más cloro menos, AlCl4 con carga negativa. Y el otro va a tener su carga positiva. Entonces, roto el cloro, este con el enlace es cloro menos, que se une al AlCl3 como AlCl4, y este se transforma en el electrófilo. Entonces, esa sería la parte. Ahora, este cloro menos, ¿de dónde sale? Como dice su compañera, de acá. El AlCl4 libera el cloro menos y se vuelve a convertir en AlCl3. Y eso está acá, en su animación. Ahí está, cloro menos con AlCl3. ¿Sí? Este realiza su ataque, hace la sustitución y el hidrógeno cuando salga va a tomar este cloro menos con hidrógeno más AlCl3 nuevamente. Entonces, ahí la explicación, ¿verdad? Cloro menos con AlCl3 va a formar este AlCl4 cloro, AlCl4 cloro, y de aquí va a salir el cloro menos. Y el otro cloro queda como cloro más. Eso en cuanto a la pregunta de su compañera. Gracias por la pregunta. Muy interesante. ¿Alguna otra? No. Bien, explicaremos una segunda reacción de sustitución electrofílica aromática. Hoy vamos a ver 5.
Entonces la segunda sería o se denomina alquilación del benceno y para eso se requiere un halogenuro de alquilo que por sí no va a tener o no va a ser un electrófilo y para transformarse en un electrófilo requiere el ácido de Lewis, un tricloruro de aluminio. Entonces nuevamente, en este caso, el halogenuro de alquilo con el tricloruro de aluminio van a formar un electrófilo que se va a unir al benceno. Esa es la clave. Veamos nuevamente lo mismo. Mi halogenuro de alquilo es carbono, 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 CH3, CH2, CH2, Cl. Se va a acercar al tricloruro de aluminio y como ya sabemos va a producir un enlace. Con un par de electrones este produce un enlace al tricloruro y le va a quitar al carbono un par de electrones, su enlace. ¿Sí? Rompe este enlace, rompe en realidad este enlace y me forma acá un carbocatión. En CH2 me forma un carbocatión. Y como ya está en orgánica 2, directamente, como este es carbocatión primario, hay una transposición para formar un carbocatión secundario. Sin embargo, les vamos a explicar, o les vamos a recordar, mejor dicho, esta transformación. Entonces, fíjense, en esta etapa el cloro estaría rompiendo este enlace y me deja un carbocatión primario, que sería acá, CH2 positivo. Me fijo en la molécula, siempre que tenga un carbocatión, antes de proseguir la reacción, debo ver si hay posibilidades de transposición y veo que moviendo este hidrógeno hasta acá, puedo obtener un carbocatión secundario. ¿Sí? Entonces transpongo el hidrógeno acá y aquí tendría un carbocatión secundario que es el que va a ingresar. ¿Sí? Ingresa por el carbono secundario, no por el carbón primario. Si alguien no hiciera la transposición, lo va a unir por acá al benceno y estaría el ejercicio mal. Entonces, alquilación del benceno, en reacciones de alquilación, tengan por favor cuidado con el tema de las transposiciones. Entonces, para no hacerlo tan directo, ¿de dónde sale esto? De acá, de la transposición. Y recién cuando sea transpuesto puedo considerar que este es mi electrófilo y el electrófilo se va a unir al benceno. Por otra parte, fíjense que el AlSL3 nuevamente se ha transformado en un AlCl4, que no es otra cosa que el AlCl3 que estaría transportando o uniéndose a un cloro negativo. ¿Sí? De aquí va a salir un cloro negativo para entender mejor la reacción después. Bien, entonces esta es la primera etapa, la formación del electrófilo. Ya sabemos que el electrófilo se va a unir al benceno y que va a sustituir al hidrógeno. Entonces ahí tienen su electrófilo, ya con el carbocatión secundario y transpuesto. Uno de los dobles enlaces ataca a este electrófilo y forma un enlace con él y el hidrógeno va a devolver el doble enlace. ¿Verdad? Esta carga positiva se estabiliza por resonancia. Esto ya no lo explicamos. Y les decía, el AlCl4 sería un equilibrio en realidad de AlCl3 más cloro menos. De ahí sale el cloro menos. ¿Sí? En este caso ha salido del halogenuro. El halogenuro ha roto el cloro su enlace y ha salido como cloro menos y me ha dejado un carbocatión que era primario y que por transposición se ha transformado en carbocatión secundario. Bien, la última etapa es la más fácil. El hidrógeno devuelve el par de electrones, reconstituyendo el anillo aromático y sale como H+, y el cloro menos de la LCl3 con el H+, va a formar ácido clorhídrico más AlCl3, que sería un catalizador. De ahí la formación del isopropilbenceno en carbono secundario y no en carbono primario. Esa una explicación de alquilación del benceno. Preguntas hasta acá.
Bien, aquí en sala 1 ya tenemos una pregunta. Muchas gracias por las preguntas. El catalizador puede ser AlSL3 o FSL3, sí. Ambos van a actuar como catalizadores. Ya vamos a dar después algún ejemplo con FSL3. Y ambos funcionan de la misma forma. O sea, van polarizando moléculas para obtener un electrófilo. Entonces, sirven ambos para Dalia. Gracias por la pregunta. Maite pregunta, eh, para efectos de evaluación, debemos mostrar la resonancia de la carga positiva en los mecanismos. No, digamos, cuando les pida mecanismo de reacción, no les voy a pedir la resonancia. La resonancia la vamos a trabajar, hay mucho por hacer en resonancia, ya es un concepto obligado para estos capítulos. Cuando veamos segunda sustitución al benceno, vamos a trabajar con mucha resonancia. Entonces, simplemente muestran para efectos de evaluación, como pregunta su compañera, muestran el ataque del electrófilo al benceno, o sea, primero la formación del electrófilo, luego el ataque al benceno y luego el hidrógeno que le devuelve el par de electrones siendo sustituido, ya no la resonancia. Gracias por las preguntas, todas muy importantes. Bien, entonces vamos a seguir viendo otro tipo de reacción. Esta reacción es muy importante, pues la van a estudiar y la van a realizar en laboratorio, en práctica de laboratorio, como una de sus primeras prácticas, y se denomina la nitración del benceno. ¿En qué consiste la nitración del benceno? Es en hacer reaccionar benceno con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico como catalizador. En este caso, el ácido nítrico con el ácido sulfúrico van a producir un electrófilo, que sería el grupo nitro, y este va a sustituir a un hidrógeno del benceno. Entonces, lo más difícil en esta reacción es entender cómo es que se forma el electrófilo grupo nitro. El grupo nitro es NO2. Si se fijan, aquí está desarrollado, también pueden escribirlo como NO2. En este caso, no se preocupen de las cargas que se anulan, positivo con negativo se anula, y en realidad esta es una estructura válida para el NO2 unido al anillo. Bien, ¿cómo es que se produce el electrófilo? La primera pregunta, ¿no? Porque nosotros ya sabemos benceno con ácido nítrico, que ya lo vamos a empezar a escribir de una forma desarrollada, me va a producir el nitro, este es el nitro, ¿sí? Así se escribe en forma resumida, nitrobenceno, y así se escribe en forma desarrollada, y esto nos sirve para hacer estructuras de resonancia. Entonces deben conocer las dos formas del grupo nitro. Entonces, benceno más ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico como catalizador nos va a producir nitrobenceno más agua. Enseguida vamos a ver que la mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico se llama mezcla sulfonítrica y en ella producimos un grupo nitro como electrófilo. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar el electrófilo? Escribimos el ácido sulfúrico, aquí tienen el ácido sulfúrico y el ácido nítrico en su estructura de Lewis. Sabemos que el ácido sulfúrico, por química analítica, lo van a corroborar, es un ácido más fuerte que el ácido nítrico, por lo tanto va a liberar un protón, este es H2CO4 y se disocia en H más HCO4. ¿Sí? ¿Dónde va el H más? A protonar un OH del ácido nítrico, acá. Bien, entonces tengo mi ácido nítrico protonado. Este hidrógeno del ácido sulfúrico se ha unido acá y como se ha unido usando este oxígeno, su par de electrones ha hecho enlace con el hidrógeno, al perder un par de electrones tiene carga positiva. Bien, este H2O va a salir como agua y al salir como agua esta carga negativa viene acá, ¿no? Entonces, si el oxígeno se lleva el par de electrones,
me produciría una carga más que no va a ser soportada por el nitrógeno, y para compensar esa carga, la carga negativa de este oxígeno, de este, forma doble enlace, pero el nitrógeno tiene carga positiva. Este tendrá una hibridación sp y por eso tiene una forma lineal. Entonces este es el grupo nitro o el electrófilo, que también lo pueden escribir como NO2 positivo, pero con la salvedad que deben acordarse que la carga positiva está sobre el nitrógeno, porque siempre van a unir al benceno por donde esté la carga positiva, no por otro lado. Entonces, el ácido sulfúrico con el nítrico, la mezcla sulfonítrica, me van a formar por deshidratación del ácido nítrico, agua, más el grupo nitro como un electrófilo. ¿Sí? Ácido sulfúrico más ácido nítrico, mezcla sulfonítrica. Primero se protona el ácido nítrico y este queda como HCO4. Y libera, este ácido libera agua y el grupo nitro. Y el grupo nitro es el electrón. Entonces, primera parte de la reacción, ya tengo el grupo nitro y sé que lo voy a unir por el nitrógeno, que es la parte que tiene la carga positiva. Si gustan, bueno, aquí hay una animación. Este sería la formación del grupo nitro con el nitrógeno en SP y la liberación de agua. Si gustan, pueden sacarle un screen porque es probable que les pidan el mecanismo de la nitración del benceno en práctica. Entonces, sáquenle un screen a esta diapositiva para que tengan la formación del grupo nitro a partir de la mezcla sulfonítrica, es decir, ácido sulfúrico con ácido nítrico. Bien. Una vez que tengo mi electrófilo, en este caso el grupo nitro, ya saben, van a hacer el ataque del doble enlace al electrófilo y van a hacer que el hidrógeno devuelva el par de electrones sustituyendo el electrófilo a este hidrógeno. Si quieren, ya para evaluación, se olvidan de esta parte y hacen directamente esta parte de la devolución del hidrógeno del doble enlace del anillo, en este caso aromático. Ahora mi electrófilo es el grupo nitro, por lo tanto un par de electrones del benceno va a ser enlace con el nitrógeno. Cuidado que lo enlacen al oxígeno, ¿no? Un par de electrones van a la carga positiva del nitrógeno y al enlazar al nitrógeno salta este par de electrones sobre el oxígeno. Entonces ya tienen el grupo nitro, ¿sí? No se preocupan de las cargas porque positivo con negativo se anula y si quieren ya pueden escribirlo como NO2. Bien, aquí ya no está la resonancia. Directamente el hidrógeno devuelve el par de electrones al anillo y tengo el NO2 que habría sustituido a este hidrógeno. Reacción completa de sustitución electrofílica aromática. ¿Qué es lo que pasa con este hidrógeno? Por supuesto, cuando el hidrógeno regrese el doble enlace va a salir como H+, y el H+ de acá se va a unir al HCO4, que era el catalizador del inicio, para restaurar la molécula de ácido sulfúrico. Entonces, como es catalizador, ni se lo toma en cuenta. Al principio, el catalizador, ácido sulfúrico, nos ha prestado un protón y ha quedado como HCO4, y este HCO4 recupera su protón prestado, este protón prestado lo recupera de esta etapa. Este H que sale va a unirse el H con el HCO4 para volver a formar ácido sulfúrico. Como es catalizador, no se lo escribe. Entonces, por eso ustedes escriben solamente benceno más ácido sulfúrico y nítrico, más ácido nítrico y ácido sulfúrico como catalizador, nitrobenceno más agua. Este ya no, solamente estamos mostrando cómo es que actúa como catalizador de la reacción. La reacción general será benceno más ácido nítrico en presencia de sulfúrico como catalizador, me dará nitrobenceno, y esto se puede escribir de esta forma, también desarrollada, tienen que conocer ambas, más agua.
Y el ácido sulfúrico, si he puesto un mol, al final voy a tener un mol, por eso no lo ponen como parte de la reacción. Ahí tienen la etapa del ataque del doble enlace al grupo nitro y la formación del nitrobenceno con una carga positiva. Nitrobenceno con una carga positiva. Bien, esa reacción es importante para ustedes. Si quieren también, creo que hemos sacado un screen de la primera. Ahora si quieren, para práctica, les voy a dejar esta información también. Si quieren, le sacan ahí un screen de esta segunda diapositiva que probablemente les sea útil cuando avancen en práctica y les pidan mecanismos de reacción. Por favor, representantes del curso, a los que quieren entrar sin correo institucional, última advertencia, voy a tener que tomar otras medidas, solo perjudican la clase. Ya estamos en segundo año y no es posible que quieran entrar con otros correos. Bien, vamos a ver otro tipo de reacción, que sería la tercera. En realidad, la alquilación ya la hemos visto y esa ha sido inventada por un científico de apellido Friedel Crafts. Y lo mismo, este mismo científico ha trabajado sobre la acilación del benceno. Y la reacción de acilación también se va a llamar acilación de Friedel-Crafts. Después les vamos a dar una diapositiva con el nombre. ¿Y en qué consiste? En este caso voy a tener benceno con un cloruro de acilo, que sería un derivado de ácido, donde en lugar de este es carbono doble enlace oxígeno, en lugar de OH pongo un halógeno, ¿no? Este es cloruro de acilo con benceno, y para que funcione la reacción, para que obtenga un electrófilo, necesito siempre del ácido de Lewis, un tricloruro de aluminio o un tricloruro de hierro. Entonces el cloro se va a ir con el AlCl3 y voy a unir esta parte de la molécula, esta parte de acá, al benceno, más ácido clorhídrico. Para explicarlo recurrimos a su mecanismo. Como en todos los casos, el aluminio hace un enlace con el cloro y el cloro rompe este enlace. Entonces tengo el enlace aluminio-cloro y el cloro, como ha entregado su par de electrones, los recupera quitándole al carbono del acilo y lo deja como carbocatión. Y listo, y este es el AlCl4, ¿verdad? AlCl3 más un cloro negativo es el AlCl4. Y ya tengo mi electrófilo. Cloruro de acilo más ácido de Lewis en un ion acilo que podría eventualmente estabilizarse por resonancia. Este par de electrones viene aquí a formar un triple enlace. Y esta es una forma de equilibrio, pero no lo tomamos en cuenta. Basta con que ustedes sepan que este va a ser el electrófilo. ¿Sí? Este va a ser el electrófilo. Entonces tengo que unir al benceno por este carbono, porque ahí está la carga positiva. Para esto uso el mecanismo que ya conocemos. El doble enlace va a la carga positiva de la molécula y se enlaza, y el hidrógeno devuelve el par de electrones y me deja el enlace libre con el electrófilo. En este caso mi electrófilo es el grupo acilo. Aquí estaba el cloro se ha ido y me ha dejado carbocatión acá. No hay problema en este caso de transposiciones. En SP2 no hay estas transposiciones, más en SP3 y en carbocationes SP3. Entonces directamente el doble enlace va a ser el ataque al carbono y se une al carbono. ¿Se dan cuenta? Este par de electrones es este enlace y que se ha unido al carbono porque el carbono tiene la carga positiva. Entonces tengo carbono, CH3, doble enlace oxígeno, carbono, CH3, doble enlace oxígeno, y ya está unido al benceno. Ya he hecho lo más difícil. Lo fácil es que el hidrógeno le devuelva el par de electrones al anillo. Entonces, en este caso, el hidrógeno le devuelve el par de electrones, restauro el anillo,
y el hidrógeno sale como H+. Con el cloro de la LCl4 va a formar ácido clorhídrico y en este caso voy a tener algo que se denomina en este caso cetona aromática. Los resultados de la acilación de Friedel-Crafts por sustitución electrofílica aromática serían una cetona aromática. Fíjense, esta es una cetona porque es carbono, doble enlace oxígeno, carbono y carbono. Pero como este anillo es aromático, ya hemos entendido el concepto y hemos visto cuándo y cómo puedo determinar si es aromático con la regla de Hooker, la copolaridad, etc. Entonces este se denomina cetona aromática más ácido clorhídrico. Entonces, esa es la reacción de acilación de Friedel-Crafts. Veremos sus preguntas. Acá ninguna. Y acá ya hemos contestado. Bien. Listo, entonces tenemos la reacción de acilación más explicada para que diferencien. Alquilación de Friedel-Crafts requiere un halogenuro de alquilo, en este caso un cloruro de alquilo, y el ácido de Lewis. ¿Sí? Formo un carbocatión, en este caso, el carbocatión es el electrófilo, es decir, rompo este enlace cloro-carbono y voy a tener un carbocatión. Y antes de unir el carbocatión al anillo, me fijo si hay posibilidad de transposición. ¿Sí? Si hay transposición, hago la transposición y recién lo uno al benceno. Ahí hay peligro de transposición, entonces tengan cuidado en alquilación. En acilación tengo un cloruro de acilo y otra vez el ácido de Lewis. El ácido de Lewis toma el cloro, rompe el enlace acá y en este caso el electrófilo sería el carbono positivo por la ruptura de este enlace y el carbono tiene doble enlace oxígeno y R. Carbono, doble enlace oxígeno y R. Aquí estaba el cloro, es roto el enlace cloro porque el cloro se ha ido con el AlCl3 y este Cl negativo va a formar después ácido clorhídrico. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago? El electrófilo se une por el carbono al anillo, por uno de sus pares de electrones, el carbono unido al anillo, y el hidrógeno al devolver su par de electrones va a ir a formar ácido clorhídrico con un cloro que está unido a la AlCl4. Entonces, esto para que diferencien alquilación de Friedel-Crafts de acilación de Friedel-Crafts. En alquilación, les vuelvo a repetir, tomen nota, tengan cuidado con las transposiciones de carbocationes. En acilación, en sp2 no van a haber transposición. Última reacción de sustitución electrofílica aromática. Veremos sus preguntas. Ninguna. Bien, vamos con la última, que sería la sulfonación. En el caso de la sulfonación, vamos a hacer reaccionar benceno con trióxido de azufre en presencia de ácido sulfúrico como catalizador y vamos a obtener una molécula denominada ácido benzensulfórico. El SO3 va a recibir un protón del ácido sulfúrico. Ya saben que es un ácido fuerte, este se disocia en H+ y HCO4. Esa es la primera disociación del ácido sulfúrico, tema muy estudiado en química analítica. Y este protón va a tomar este doble enlace del enlace azufre-oxígeno. De manera que voy a formar un electrófilo. Si se fijan, este viene acá con este enlace y el azufre al perder su electrón va a tomar con una carga positiva. Este es el SO3H. SO3H. Entonces ya tengo mi electrófilo. El electrófilo sería este y uno de los pares de electrones enlaza con el azufre, que es quien tiene la carga positiva. Entonces tengo el enlace al azufre y tengo el SO3H.
Esta carga se estabiliza por resonancia, pero lo más importante para nosotros es que el hidrógeno le devuelve el par de electrones para reconstituir el anillo y he terminado la reacción. ¿Qué pasa con el H de aquí? Le devuelve al ácido sulfúrico su H que ha prestado. Ácido sulfúrico presta un H y se convierte en HCO4 y al final de la reacción el hidrógeno entrega su par de electrones y devuelve el H más al ácido sulfúrico para transformarlo en ácido y por lo tanto este estaría actuando como catalizador. Esta es la sulfonación del benceno y con eso habríamos terminado 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática sobre el anillo de benceno. Las vamos a resumir en esta tablita. Sería bueno también que se copien, impriman para hacer ejercicio esta tablita, que nos ayuda por medio de los reactivos a ver qué tipo de reacción es y a través de conocer qué tipo de reacción es, identificar el electrófilo que voy a unir al anillo. ¿Sí? Tenemos, cuando tengo cloro con AlCl3, es cloración o cualquier halógeno con AlCl3 puede ser halogenación. En el caso de la halogenación, ya sabemos que un cloro se va con el AlCl3 y el otro me queda como positivo, que sería el electrón. En el caso de otros halógenos, como bromo, yodo, un bromo se va con el ácido de Lewis y el otro me queda como el electrón. Para halogenación, el electrófilo es un halógeno con carga positiva. En el caso de nitración, tengo la mezcla sulfonítrica, ácido nítrico y ácido sulfúrico, y hemos visto con mecanismos cómo estos dos me generan como electrófilo el grupo nitro. Y el grupo nitro es el que va a entrar al benceno. En alquilación de Friedel-Crafts rompo el enlace cloro-carbono y me fijo antes de unirlo si hay transposición. En acilación de Friedel-Crafts rompo el enlace del acilo con el cloro y me va a quedar este grupo con carga positiva, pero sobre el carbono. Tengan cuidado, ¿no? La carga positiva del nitro está sobre el nitrógeno. La carga positiva del acilo está sobre el carbono. Y lo mismo en sulfonación, tengo el HCO3, más correctamente representado como SO3H, con la carga positiva sobre el azufre. De esta manera ya tengo los electrófilos y lo demás es simple. Cuando conozca los reactivos, sé qué electrófilo va a entrar a mi benceno. Y eso es todo. Si no les pedimos mecanismo, pueden hacer directamente con esta tablita las reacciones. ¿Sí? ¿Cómo es que pueden hacer eso? Habíamos dicho, si identifico el electrófilo, ya sé que lo voy a colocar en un benceno. Por ejemplo, halogenación. Halogenación. El reactivo es un halógeno con el ácido de Lewis. Uno de los halógenos va a estar como positivo y ese electrófilo, el electrófilo es el que entra al anillo. Entonces le pongo un halógeno a su benceno y ya está. ¿Sí? Nitración. Si tienen el benceno con ácido nítrico y ácido sulfúrico, saben que tienen que poner el grupo nitro, electrófilo nitro, al anillo. El nitro al anillo. Nitración. Es muy fácil cuando no hacen mecanismo. Sulfonación, reactivos, SO3 y ácido sulfúrico. Ya saben que de aquí les hemos mostrado, si no, les voy a colgar el video para que lo vayan repasando y vean los mecanismos de cómo formo como electrófilo el SO3H y donde en la carga positiva va sobre el azufre. Este va a ser mi electrófilo y lo único que hago es unir el electrófilo al anillo. SO3H unido al anillo. Entonces, si se fijan, este electrófilo lo uno al anillo. Este electrófilo lo uno al anillo. Este electrófilo lo uno al anillo. Si digo alquilación de Friedel-Crafts, mi electrófilo va a ser R, ya conocen el mecanismo, y el R se une al anillo sustituyendo al hidrógeno. En todos los casos, este hidrógeno es sustituido, en este caso, por halógeno, por nitro, por el grupo de la sulfonación, por un alquil o por un acil. En acilación,
Es un cloruro de acilo con ácido clorhídrico, forma este electrófilo y ese electrófilo se une al anillo. Entonces, es importante esta tabla porque aquí sé cuál voy a unir al anillo. En halogenación, el X al anillo. En nitración, el grupo nitro al anillo. En alquilación, el grupo R transpuesto al anillo. En acilación, el grupo acilo con carga positiva al anillo. Y en sulfonación, el SO3H al anillo. Listo. Entonces solamente tienen que reconocer por los reactivos el tipo de reacción y con esta tablita ya saben qué electrófilo van a meter al anillo sustituyendo este hidrógeno por el electrófilo en cuestión. Si quieren se sacan también un screen de esta diapositiva que es importante, si no la van a tener también en el video. Preguntas hasta acá. Ninguna. Y ya ninguna. Entonces esperemos que se vaya entendiendo. Bueno, entonces podemos ver algunos ejemplos. Digamos, tienen benceno y les pongo el reactivo, no les digo qué es. Cloro, y en este caso, como habíamos dicho al inicio de la clase, ya no uso AlSL3, sino FSL3. Bien, igual es un ácido de Lewis. ¿Qué reacción sería esta? Sería halogenación. Entonces, me acuerdo que en halogenación, el ácido de Lewis rompe el cloro en uno positivo y uno negativo, y el positivo es el que entra al anillo. Ya tendría la reacción, en este caso el electrófilo para cloro FSL3, halógeno con aluminio, con hierro es lo mismo, será cloro más. Entonces, ¿qué hago? Este electrófilo cloro más lo coloco al anillo en lugar del hidrógeno. Listo, he terminado la reacción. En este caso, bromación, también usamos este ácido de Lewis. ¿Qué hace el ácido de Lewis? Parte un bromo más y un bromo menos. Entonces, en la bromación, el electrófilo X más será el bromo más. ¿Qué hago? El bromo va a sustituir al hidrógeno de acá y lo coloco. Listo, no necesitan, cuando no se les pide el mecanismo, pueden hacer directamente recordando cuál es el electrófilo y colocándolo al anillo. Y se sobreentiende que al escribir esto he sustituido el hidrógeno que había al principio en esta posición. Por eso este gráfico muestra, ¿no? Este es el hidrógeno que es sustituido por halógeno, por grupo nitro, por el grupo de la sulfonación, por grupo alquilo o por grupo ácido. Entonces, siempre se pierde el hidrógeno y se colocan los electrófilos. Más ejemplos. Ustedes ven benceno con SO3 y ácido sulfúrico. Se van a su tablita, SO3 ácido sulfúrico, eso es sulfonación. ¿Cuál es el electrófilo para la sulfonación? SO3H, en algunos otros libros HCO3, y lo colocan al benceno en el lugar del hidrógeno. Ya está hecha la reacción. El electrófilo, ese grupo, y lo colocan. Esto, ¿qué sería? Sería cloropropano con AlCl3. Sería un halogenuro de alquilo. Entonces, vienen acá, este es un halogenuro de alquilo con AlCl3, es alquilación. ¿Qué hacemos? En este caso rompemos el enlace, hay que tener cuidado, si este es carbocatión primario, se va a transponer a secundario y lo uno por el secundario. Es decir, en este caso, mi electrófilo sería un carbocatión secundario, tengan cuidado de no hacer el primario, y lo uno por el secundario por el fenómeno de la transposición. ¿Sí? Entonces, este sería el secundario con carga positiva y siempre van a unir a su anillo por la carga positiva. ¿Qué es esto? Es un cloruro de acilo. Entonces, cloruro de acilo con AlCl3. ¿Qué reacción será? Acilación de Friedel-Crafts.
rompo el enlace cloro y mi electrófilo va a ser esto. Y el carbono con positivo, aquí estoy rompiendo este carbono con positivo. Este carbono tendría a un lado doble enlace oxígeno, carbono, doble enlace oxígeno, y al otro lado CH2, CH3. Este carbono tendría CH2, CH3. Y lo uno por la carga positiva. Y ya tengo mi cetona aromática, que es propia de la acilación de Friedel-Crafts. Entonces hemos mostrado cómo a través de los reactivos puedo yo reconocer la reacción, y cuando conozco la reacción y el reactivo, reconozco el electrófilo y lo único que hago es unir el electrófilo al anillo aromático. ¿Qué reacción sería esta? Busco acá. Nítrico sulfúrico. Nítrico sulfúrico. ¿Qué reacción es? Nitración. ¿Cuál es el electrófilo de la nitración? El grupo nitro, NO2. ¿Qué hago? Lo uno al anillo y he terminado la primera sustitución. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Con esto estaríamos terminando primera sustitución electrofílica aromática de las reacciones del benceno. ¿No? Bueno, vamos a explicar la siguiente clase, pero ahora vamos a dar la pauta para que es siempre bueno dejarles una idea y sobre esa idea ya trabajo mejor. Entonces, la siguiente clase, si es que no partimos por acá, me hace un recuerdo que vamos a empezar a trabajar desde la segunda sustitución electrofílica aromática. Entonces, al principio hemos hecho una sustitución donde el benceno estaba solito y le añado un sustituyente, ¿sí? En el caso de la segunda sustitución electrofílica aromática, ya tengo el benceno, pero con un sustituyente. Entonces voy a poner un segundo electrófilo. Bueno, en el caso de la segunda sustitución, tengo posibilidades de poner en este carbono, en este, o en este, 5 posibilidades. Pero aquí hay algo que se llama efectos directores que me van a mandar específicamente a algunas posiciones, ¿sí? Cuando hablamos de posiciones, yo tengo un sustituyente, el primer grupo en un anillo aromático, que está, digamos, el primer grupo del enlace del sustituyente se llama posición orto. Estas serían posiciones orto. Estas serían posiciones meta. Y esta única posición para. Entonces acá ustedes pueden reconocer nítrico y sulfúrico, que es nitración. Nítrico y sulfúrico. ¿Cuál es mi electrófilo? El grupo nitro. Ese debe entrar al anillo. Ya conocen. Pero la siguiente pregunta que vamos a resolver en la siguiente clase y con estructuras de resonancia es, y bueno, ¿dónde pongo este grupo nitro? La ecuación me dice que principalmente aquí en posición para como producto mayoritario y este en posición orto como minoritario y no habría sustitución en posición meta. ¿Por qué? Eso vamos a explicar. Eso vamos a explicar en la siguiente clase con las estructuras de resonancia. Vamos a ver cómo es la resonancia de este fenol. Y vamos a ver que el fenol, por resonancia, muestra principalmente cargas negativas en posiciones orto y para, y no en posición meta. Por eso el electrófilo prefiere ir a para que a orto. Y que además, eso en la siguiente clase vamos a explicar, ¿no? Además, ¿por qué es mayoritario en posición para la segunda sustitución? Porque en posición orto se produce efecto estérico. Entonces todo eso con detalle y con calma vamos a ir explicando. Ahí tenemos dos sustituciones y el producto mayoritario en posición para. Pasa lo mismo con otros sustituidos. También se explican aquí por resonancia, dónde van los efectos directores. Eso vamos a explicar en la siguiente clase. Y quería mostrarles acá, por ejemplo, cuando hay un grupo que tiene carga positiva, como el grupo nitro, las estructuras de resonancia del grupo nitro nos van a mostrar cómo se comporta la molécula.
Entonces, en el grupo nitro, lo primero que hace el grupo nitro es quitarle más bien electrones al benceno y hacerle aparecer cargas positivas. ¿En qué posiciones? En orto y para. Por lo tanto, cuando sustituyan un grupo nitro, la segunda sustitución, no puede un electrófilo acercarse al positivo, ni al positivo, ni al positivo. Lo único que le queda es acercarse a posiciones meta. Entonces va a hacer sustitución en posiciones meta, al igual que el ácido carboxílico. Fíjense, aquí hago una segunda sustitución, bromo con LBD3, bromo con LBD3 es el bromo más que debo colocar. ¿Dónde? En meta. ¿Por qué? Por estas estructuras de resonancia. Todo eso vamos a explicar en la siguiente clase como tema de segunda sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Aquí hay una primera y la segunda vendría a ciertas posiciones y esas posiciones se denominan los efectos directores. Entonces lo que vamos a trabajar de acá a las siguientes clases es la segunda sustitución electrofílica aromática. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna más?